Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada acerca de la llenura con el Espíritu Santo, que viene a ser un tema consecuente de todas las semanas anteriores donde estamos hablando de Pentecostés, lo que significa este glorioso evento en la historia. Ha habido eventos en la historia obviamente que han sido extremadamente gloriosos y de un significado enorme, infinito para lo que es la gloria de Dios y la redención. La cruz, la crucifixión, la muerte de Cristo en la cruz fue un momento en la historia trascendente, incomparable. Y del mismo modo la venida del Espíritu Santo es otro momento glorioso que hemos venido explicando qué significa Pentecostés en todos sus aspectos, en lo principal, en sus aspectos tipológico, escatológico, histórico, lo que significa que Dios ahora venga a morar en los hombres. Y obviamente, puesto que Dios viene a morar en los hombres en la persona del Espíritu Santo, ahora estamos hablando de la llenura. Y recuerden que la semana pasada mencionamos, porque esto es importante, que recordemos que para hablar de la llenura del Espíritu Santo siempre se tiene que hablar, se tiene que tener en mente quién es el Espíritu Santo. Porque justamente la base por la cual hay tanto error y tanta malinterpretación acerca de la llenura del Espíritu Santo es porque muchos hablan de la llenura del Espíritu Santo y lo desconectan de quién es el Espíritu Santo y la obra que él hace. Si tú desconectas el tema de la llenura del Espíritu con el Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo y de su obra, entonces tú vas a decir muchas cosas acerca de lo que significa ser la llenura con el Espíritu Santo, pero que no tienen que ver realmente con él y con su obra. Entonces, por eso hemos hecho énfasis que el Espíritu Santo es Dios, es lo que en teología decimos la tercera persona de la deidad, no tanto tercera persona como si hubieran rangos, sino porque en la deidad, que es un solo Dios, hay tres existencias del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, llamémosle una persona divina, no humana, es Dios. Un solo Dios en tres personas. Quiere decir que el Espíritu Santo es no creado, es eterno, es todopoderoso. El Espíritu Santo todo lo sabe. El Espíritu Santo en ese aspecto es omnisciente, es omnipresente, está en todas partes. Y es santo, no hay mal en él, no hay pecado, no hay mancha en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de gloria, es glorioso. Hay una gloria en el Espíritu de Dios porque es Dios, es la misma gloria del Padre, la misma gloria del Hijo, es una gloria infinita para nosotros. Entonces, Él es Dios, un Dios no creado, eterno. Él es la persona de la deidad que viene a su iglesia a morar. Y es una persona porque tiene voluntad, no es una fuerza, una energía. Tiene mente, tiene sentimiento, lo cual son características básicas de una persona. El Espíritu Santo hace según su voluntad, piensa, escudriña lo profundo de Dios, puede ser contristado, puede ser ofendido. Es Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo es Dios en nosotros. Es de la misma sustancia, coeterno, coigual con el Padre y con el Hijo. Y este Espíritu Santo glorioso, quien es Dios y es parte de esa unión tan profunda y gloriosa que es la deidad. Por lo tanto, junto con la deidad, Él es también creador. Él tiene, en el Espíritu Santo está el mismo poder que hay en el Padre y en el Hijo para crear. Pero no son tres creando, es uno solo creando. Es una misma comunión, una misma mente, digamos así, siendo aún tres personas de la misma deidad. El Espíritu Santo tiene el poder de crear de la nada.
El Padre creó por causa de Cristo y para Cristo, creó todo por medio del Espíritu Santo y no había un material del cual tomar. Tal es la grandeza de Dios, de traer a la existencia de donde no había antes. Crear la materia, crear el tiempo, crear el universo. Por lo tanto, el Espíritu Santo también, algo glorioso es que tiene el poder de cambiar a una persona. Él puede regenerar, Él puede hacer a alguien que experimente lo que se llama el nuevo nacimiento, que es como nacer de nuevo, pero ahora del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo puede obrar en un corazón y traer convicción de pecado, del rechazo a Dios en su vida, en la sociedad, convicción de la justicia de Dios y del juicio de Dios. El Espíritu puede vivificar a un muerto, como dice en Juan 6:63. Él puede dar vida. Y la palabra nos enseña que todos estamos muertos como hombres, como seres humanos, en nuestros delitos y pecados. En el Espíritu Santo hay ese poder. Y es un poder que no solamente vivifica y transforma, sino es un poder que está en los creyentes porque es el Espíritu Santo que lo lleva a vivir, atravesando toda dificultad, toda adversidad, hasta llegar a la meta. Es el poder que se describe en Romanos 8, que nos lleva a pasar de ser personas que vivíamos para nuestra carne y pensábamos solamente en cosas carnales, en nuestros deseos terrenales, ahora tener la mente de Cristo, ahora pensar en Cristo, pensar en lo eterno. El Espíritu Santo es glorioso en su obra, Él transforma y nos puede llevar hasta el final, hermanos, y esto es algo importante que sepas del Espíritu Santo, el poder que hay en Él, que necesitamos, es un poder que te puede llevar hasta el final, hasta la resurrección, a pesar de la adversidad. La gran evidencia que hay hoy en día de la falsedad de los predicadores de la prosperidad y de que tú puedes atraer cosas positivas con tu mente, con tu palabra, y te dicen que puedes cambiar tu realidad y todo cambiarlo para favor tuyo y que Dios te está llevando a un mejor nivel, que casi siempre se refiere a un nivel material y mejor nivel de fama espiritual. Todos ellos ahí nomás hacen evidente que no tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, por el contrario, cuando es dado realmente, esa persona puede atravesar toda adversidad, no por sus fuerzas, sino porque el Espíritu tiene el poder. Fíjense que el mismo Señor Jesús desciende el Espíritu sobre Él, porque Él se había hecho hombre. Sí es Dios, pero también es hombre. Y como hombre en su condición, en su redención, Él depende totalmente del Espíritu. Y el Espíritu Santo se posa sobre Él, sobre el justo, y inmediatamente en la palabra de Dios se nos enseña que es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días sin comer. Y al final, en esa debilidad, le aparece el tentador, el que hizo caer a Adán y a Eva. Y el Señor Jesús, pero lleno del Espíritu Santo, vence al tentador. Mientras hoy se predica entonces un cristianismo donde todo tiene que ser bonito o chévere, como dicen en algunos lugares, y disfrutarse la vida, el Espíritu Santo, cuando llena, miren, el Señor le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces ellos comienzan a testificar de Cristo y comienzan a recibir persecución y maltrato. Primero amenazan, luego castigo físico. Y en ellos hay gozo. ¿Cómo explicas eso? En un cristianismo donde te dice más bien, todo te tiene que ir bien, no te tienes que enfermar, todo tiene que prosperar. Ahí nomás con eso tú debieras oler a kilómetros que ahí no está el Espíritu de Dios, que esos son falsos profetas. Y en el fondo son hombres
son seres humanos débiles, como es todo ser humano. Porque ellos dependen que las circunstancias sean favorables para seguir. Y por eso es que también proclaman que no te puedes ni enfermar, lo cual es antibíblico. El Espíritu Santo tiene tal poder, hermano, que aun cuando tú estás siendo perseguido por causa de Cristo y pasando pruebas tremendas, el Espíritu Santo te lleva a dar fruto para Dios, a glorificar a Dios, en medio del dolor, de la adversidad más tremenda. Si vieron uno de los cantos que entonamos, la autora Annie Johnson, una mujer que estuvo paralítica en una silla de ruedas 45 años, con dolores, y así en esa condición, hermano, usted tiene que escuchar el testimonio de lo que es estar paralítico en una silla de ruedas. Solo usted quizás se lo puede imaginar, pero todas las complicaciones físicas que eso trae, las limitaciones. Y así ella escribía poemas para Cristo que impactaban a muchos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Transforma, cambia a las personas. El Espíritu Santo nos revela quién es Dios, nos hace entender las Escrituras poco a poco, porque cuando uno viene a Cristo, al comienzo uno no sabe nada, pero uno comienza a leer y poquito a poco el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender, de confiar que esta es la palabra de Dios. Mientras el mundo dice, no, este es un libro inventado, el creyente cree en ello. El Espíritu Santo también está intercediendo por nosotros. Mientras nos guía a Cristo, nos hace permanecer en Cristo y nos da un entendimiento, lo que Juan le llama en su primera carta la unción, que es la capacidad de discernir quién está predicando un falso Cristo o al verdadero Cristo. Si lo que se está hablando, la unción nos lleva, como dice Juan en su primera carta, a permanecer en Cristo. Mientras hay falsos profetas diciéndote otras cosas, o hay algunos que apostatan de la fe, el Espíritu Santo te lleva a permanecer en Cristo. Ese es el Espíritu Santo que el Señor Jesús prometió, aún antes de ir a la cruz, a sus discípulos, que enviaría un consolador, otro como él, un paracletos, para guiarles a la verdad, para glorificar a Cristo. Por eso, si ignoramos qué hace el Espíritu Santo, cuando hablamos de la llenura, por eso es que la gente anda hablando de temblores y distorsiones y cosas así. Eso no hace el Espíritu Santo. Eso lo hace o tu carne o estás poseído por un demonio. Porque solo cuando una Biblia uno lee de demonios, ¿qué hacen los demonios? La gente pierde el entendimiento, la gente se revuelca, la gente los poseídos dan gritos. ¿Cuándo usted ha visto que el Espíritu Santo cause eso en una persona? Pero de los endemoniados, usted lo dice la misma Biblia. Sí, andan como locos, hacen cosas incoherentes, tienen fuerza sobrenatural, pero andan como locos, como desvariados. Por eso nosotros decíamos, Cristo sabe que su iglesia sin el Espíritu Santo, Él no va a depender de carnes, Él no va a depender de la fortaleza del carácter de Andrés o de cualquiera de ustedes. Él no va a depender de ti para algo que demanda un poder, que es el poder que le resucitó de entre los muertos. Él sabe que tú y yo, cualquier cosita, ya estamos desmayados, pidiendo oración a todo el mundo, ya no nos queremos levantar de la cama, ya pensamos que todo, estamos en el piso más bajo del Titanic nosotros cuando tenemos un problema. ¿Cómo Cristo va? Es más, Él nos conoce y más bien justamente por eso nos da su Espíritu, para que su Espíritu Santo nos lleve adelante. Y nosotros podamos decir, si yo fui salvo, fue por la obra del Espíritu Santo en mi vida que cambió mi corazón. Si yo creo en Cristo es porque Él cambió mi mente y mi corazón. Si yo persevero es por el poder del Espíritu Santo, y así Dios se lleva toda la gloria.
No hay virtud en uno como para este caminar. No puedes. Ni tú, ni yo. Por eso hemos dicho que cuando hablamos de qué significa ser lleno del Espíritu Santo, hemos dicho que no significa que el Espíritu Santo va a tomar posesión de nosotros y nosotros vamos a quedar bajo el control del Espíritu Santo. Eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora y comunica de sus atributos, de su poder, de su entendimiento. Imagínense hacer a entender a un hombre como tú, a una mujer como tú y como yo, hacer entender a Dios. ¿Y tú crees que es tu inteligencia? Lo que tú entiendes de Cristo ha sido un acto del Espíritu de Dios a través de su palabra y ha obrado de tal manera que un hombre común de pronto ahora puede entender algo genuino acerca de Dios. No es tu inteligencia ni es la mía. En este momento existe gente que tiene doctorados, maestrías, catedráticos, que no creen en Cristo. Tienen una inteligencia tremenda. Y aún muchos genios de ahora niegan a Cristo. Pero porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no significa que el Espíritu toma posesión de uno y que uno no sabe qué está pasando. No significa descontrol del cuerpo, contorsiones, revolcadas, no significa nada de eso. Eso no hace el Espíritu Santo. Búsquenlo en la Biblia. Lo que pasa es que estos engañadores saben que la gente no lee la Biblia y le dicen, este es el Espíritu Santo, y comienzan a hacer un montón de cosas que son traídas del paganismo. Porque si usted ve, y yo creo que todos ustedes si han ido a la escuela, les han enseñado de historia las cosas que creían los pueblos paganos en todo lugar. Y ellos creían, los paganos, muchos de esas culturas bajo la influencia aún de demonios, ellos sí creían que de pronto por sus acciones iban a obtener un poder, algo sobrenatural, algo especial. Son pueblos paganos, por ejemplo, los que creen que danzando se tiene poder. Eso creían los nativos americanos, eso creían en muchos lugares, que podían atraer la lluvia, etcétera, con danzas. Y ahora en la iglesia tenemos la danza profética. Y que hacemos guerra espiritual danzando. Eso viene del paganismo, no viene de la Biblia. ¿Cuándo Dios ha dicho, baila para que tengas victoria? Y menos contra el enemigo. Oh, hermanos, el cristianismo está invadido de paganismo disfrazado. Muchos de los llamados pastores y apóstoles famosos de ahora no son más que chamanes disfrazados de cristianos que usan el nombre de Cristo. Pero lo que te están enseñando en la iglesia es brujería, es magia, son cosas así. La pérdida de facultades mentales, gente que cae desmayada y no sabe qué le pasó. A veces ha habido gente 1, 2 horas y de pronto despiertan. Y fíjense cómo se ve que no es el Espíritu de Dios. Y más bien hay que tener temor porque después despiertan de ese llamado descanso en el Espíritu que ellos le llaman. Y hasta ellos están medios como que... ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? No me acuerdo. ¿Cómo va a ser eso? Si lo que más quiere Dios que nuestra mente esté lúcida para Él, llena del Evangelio. Entonces, pérdida de facultades mentales. Por eso también, hermanos, aún a veces en la llamada adoración que hoy día se hace, que se dice que es el Espíritu Santo obrando, a veces hay gente que termina y dice, no sé qué pasó. Yo lo he escuchado. Yo una vez estuve invitado a una reunión, era un culto unido, y de pronto algunos le comenzaron a dar vueltas y girar. Y yo recuerdo voy a decir que era hermana, pero no, la verdad yo no sé, pero terminó, y yo me acuerdo porque yo lo vi, y mientras ella iba girando por todas partes, habían hermanos que iban sacando las sillas, porque si no se caía. Y después ella termina y dice, wow, cómo el Señor me tomó.
Y la evidencia es que no me caí. Claro, si había otra gente sacando las sillas. Y no me acuerdo qué me pasó. Tampoco implica ser lleno del Espíritu Santo tener momentos de histeria, y que la gente corre y... ¿Cuándo ha hecho el Espíritu Santo eso? O tener estados de nuevo, de histeria, es como tener un ataque y gritar y... A mí me dio mucho dolor ver a un supuesto pastor, profeta, ya saben de eso, a una muchacha de pronto, según ellos, estar ministrándole y la chica comienza a temblar, a perder control y comienza a gritar y como decir, no puedo. O sea, ¿el Espíritu Santo hace eso? Ser lleno con el Espíritu Santo, hermano, significa no dejar algo vacío, llenar a la persona. Tiene la idea de una vasija, todos somos una vasija con una capacidad y es Dios llenar nuestras vidas. Por eso hablamos del ejemplo en el templo y en el tabernáculo donde Dios llena el templo. Y personas en el Antiguo Testamento, Josué, y vimos que Moisés puso las manos ahí y ya hemos explicado que Moisés, ¿por qué pone la mano sobre Josué? Porque se está identificando ya no solo como creyente, el siguiente líder es él. Él es el siguiente líder de la nación y el Espíritu Santo lo va a llenar a él para dirigir, porque se requiere valentía, se requiere sabiduría para dirigir a una nación. Pero ahora vamos al libro de los Hechos, hermanos. Veamos el mismo libro de los Hechos, lo que nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer rápido. Son varios pasajes, pero rápido vamos a ir. Hechos 2, verso 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que vino del cielo, se refiere vino de Dios, viene de arriba y viene un viento recio. Recuerden, hermanos, cada vez, yo ya no lo voy a repetir, usted puede escuchar el mensaje de nuevo, pero cada vez que usted ve a alguien diciendo, yo voy a soplar y ustedes van a recibir el Espíritu Santo, en ese momento usted tiene que salir y decir, esto no es de Dios. Porque el soplo no viene de ningún hombre. Cuando usted ve esos líderes en la llamada televisión cristiana soplando y la gente... O sea, ¿viene del cielo o viene de un hombre? Y todo eso ya hemos visto que es una explicación para la mentalidad judía en cuanto al viento, las llamas, las lenguas de fuego, como ellos entendían que ahí estaba Dios obrando. De repente vino del cielo, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los que estaban allí, los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas que ya sabemos eran idiomas, como lo dicen los siguientes versículos. Hechos capítulo 4. Acá había sido, en el capítulo 3, sanado a un hombre cojo de nacimiento, o sea, él no, de nacimiento tenía un problema que no podía caminar. Toda la ciudad lo conocía, pedía limosna en el templo hacía muchísimo tiempo. Y eso es una característica de los milagros en el Nuevo Testamento, es que la gente conocía, porque los predicadores, en este caso Juan, Pedro, después Pablo, Bernabé, etcétera, iban a cada ciudad y en cada ciudad, ¿no?, se sabía quién tenía qué problema. O sea, no era un evento de esos que se hacen en un mega estadio, lo que sea, donde aparece gente que nadie conoce, diciendo tengo esto, tengo lo otro, bueno, ok. No, acá iban a los pueblos y ya se sabía, este nació paralítico, este era ciego de nacimiento. O sea, la gente sabía y había gente que podía testificar. Uno de los engañadores más grandes que hay hoy en día en la televisión cristiana, tratando de representar al Espíritu Santo, una vez fue filmado en un evento en Argentina, donde de pronto alguien
le tomó atención que viene una mujer y supuestamente la sana y todo el mundo aplaude. Y como era un tour en Argentina, luego va a otra ciudad y aparece la misma mujer vestida distinta. Y lo mismo, que tengo esto y viene y la sana y todo eso. Y alguien notó eso y dice, esto es un puro teatro. La misma persona. No, pero acá iban y este cojo había sido sanado, ¿no? Y fíjense que ellos en el nombre de Jesús diciendo, nosotros no tenemos nada, es Jesucristo. Es Jesucristo. Antes de leer el capítulo 4, lean el verso 12 del capítulo 3. Dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Fíjense en esto, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos nosotros testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este por completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esto es algo que vale la pena mencionar. Fíjense, ¿por qué nos miran a nosotros? Un genuino apóstol, un genuino hombre. ¿Qué hace un falso apóstol, un falso profeta de esos que hay ahora? Yo tengo la unción. Yo soy un... ¿no? Hace que la gente le vean a él como un referente, como alguien que... En cambio, Pedro dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros como por si nuestro poder? En cambio, los falsos apóstoles dicen, no, yo tengo el poder de Dios, yo tengo la unción. Inmediatamente hacen que la gente no ponga sus ojos en ellos, sino en Cristo. Y dice como si por nuestro poder o piedad. Esas palabras son pequeñas, pero son bien significativas. Como diciendo, yo no tengo el poder lo tiene. Es Dios quien lo ha sanado. Pero los falsos apóstoles, los falsos ministros dicen, el poder que Dios me ha dado, tengo la unción. Y lo otro es no solamente, sino piedad. Porque los falsos apóstoles tienen una unción, porque ellos son unos elegidos especiales, tienen una piedad, una consagración, una revelación, un contacto con Dios especial. Pedro está diciendo, no hay nada especial en nosotros. Ni pongan tus ojos en nosotros. A Pablo y a Bernabé, cuando hicieron un milagro, en la ciudad los quiso adorar y ellos rasgaron su vestidura y le decían, nosotros somos hombres como ustedes. Pero los falsos ministros se ponen arriba y la gente los ve como gente especial, con una piedad, una consagración, una unción especial. Y la otra parte que es interesante de este pasaje dice que el Señor le ha otorgado, dice en el verso 16 al final, completa sanidad. Primero es alguien que toda la gente conoce, ustedes lo conocen, y es Dios ha confirmado su nombre, el nombre de Jesús, dándole a él, no dice solo sanidad, completa sanidad. Cuando usted ve los eventos que hacen ahora donde supuestamente está el Espíritu Santo, mucha gente pasa y dice, ¿qué tenía usted? Tenía un dolor. Y ahora, no, ya no lo siento. O sea, algo que de pronto uno no puede decir, ¿será un estado de euforia de la misma persona? Pero yo recuerdo con dolor, por ejemplo, una señora mayor, una anciana, que sí, sinceramente parecía que tenía mala vista. Había perdido mucho de su vista. Y están orando, y le está diciendo, ¿y ahora ves? Y entonces la señora dice, sí, puedo ver, ahora sí veo tu nariz, tus ojos. Pero se nota que la señora no podía ver bien.
Gracias a Dios sí puede haber un poquito más. Pero acá dice completa sanidad. Hubo un niño que en un evento de esos que hay tantos, aparentemente fue sanado estaba en una silla de ruedas y de pronto comienza a andar y tenía un problema, se notaba por el que andaba mal y entonces la gente comienza, y el que dirige eso dice, gloria a Dios, porque el niño aparentemente deja la silla y comienza a andar mal, pero al ratito tiene que volverse a sentar en la silla. Y están diciendo, Dios lo sanó. No lo sanó. Ojalá lo hubiera sanado. Porque la gente no presta atención acerca de cuando Dios hace algo. Hermano, si Dios resucita, ¿medio resucita a alguien? Si Dios sana, ¿medio sana a alguien? Naamán, ¿cómo fue? ¿Fue medio sanado? ¿Se le sanó solo la mitad del cuerpo? Completo. Porque ese es el poder verdadero de Dios. Hechos 4:8, entonces la palabra dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Miren, acá está siendo confrontado acerca de la sanidad que se había hecho a ese hombre, y él, lleno del Espíritu Santo, habla la palabra. Ya desde ya están viendo ustedes que el énfasis de la llenura del Espíritu Santo es el poder, la valentía y la claridad del mensaje de Cristo. El hablar de Cristo y tener que confrontar a las personas en su pecado para que se arrepientan, no para condenarlas. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y delante del Sanedrín no hizo un milagro, no habló en lenguas, no era necesario hablar en lenguas, pero él habla de Cristo, a quien ellos habían crucificado. Y Cristo es la piedra aprobada por Dios, pero reprobada por ellos. Y que solo en Él hay salvación. ¡Wow! Ese mismo Pedro semanas antes se escondió. Y aún confrontado por una mujer tuvo miedo. Pero ahora están valientes. Y entonces cuando son liberados llegan, le cuentan el testimonio de todos y oran a Dios. Y en el capítulo 4 mismo, en el versículo 31, o cuando están orando al Señor, dice, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, la claridad acerca de Cristo, de su obra, del Evangelio, de la palabra de Dios. Es la mayor evidencia externa de la llenura que los demás puedan ver. No siempre, si se dan cuenta, no siempre que se habla de la llenura del Espíritu Santo, se habla de señales milagrosas. Pero siempre tú vas a ver a alguien hablando la palabra de Dios con claridad, con firmeza. Capítulo 6, ahora se leyó en la lectura bíblica, verso 3, buscad, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí para que ayuden como diáconos en repartir la comida a las viudas. Ese buen testimonio de estos varones era producido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les daba sabiduría, o sea, eran hermanos conocidos que ellos sabían qué hacer en distintas situaciones conforme a la palabra de Dios. Se dan cuenta que no hay señales aquí, no hay lenguas, no hay temblores, y estaban llenos. Ahora, nótese esto, en Hechos capítulo 2, verso 4 dice, y todos fueron llenos. Fue un evento, algo que ocurrió en ese momento. Y lo mismo dice en el capítulo 4, cuando fueron llenos, estaban orando y se fueron llenos y hablaban la palabra de Dios. Pero de pronto aquí en el capítulo 6, la misma escritura te está diciendo qué significa ser lleno. Por un lado te habla como que puede ser un evento que ocurre, pero aquí te está hablando de características de creyentes. Estos creyentes no fueron llenos en un momento del Espíritu Santo, sino que eran llenos. Y por eso tenían buen testimonio y tenían sabiduría. O
O sea que en otras palabras, la llenura del Espíritu Santo, la misma palabra nos muestra como que puede ser una experiencia especial, pero también es un estado de vida de un creyente. Que no son solo experiencias de pronto especiales. Hechos 2 es una experiencia especial, Hechos 4 es una experiencia especial. Sin embargo, del mismo Pedro, ¿se han dado cuenta que del mismo Pedro que en el capítulo 4 al final, junto con los otros apóstoles, dice, fueron llenos de ese mismo, y Pedro estaba ahí, de ese mismo Pedro en el versículo 8 se dijo, y Pedro lleno del Espíritu Santo? O sea, es ver cómo la palabra de Dios nos muestra tanto la experiencia como la vivencia, digamos. O sea, Pedro ya era un hombre lleno del Espíritu Santo y le habla al Sanedrín. Y cuando regresan de sus hermanos, dice, y fueron todos llenos. Hay una experiencia especial, pero él también vivía en la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es correcto hablar que la llenura del Espíritu Santo son solo experiencias. La palabra de Dios a lo que apunta es a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí encuentran a estos varones en Hechos 6, verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían que era lleno del Espíritu Santo? Era alguien de buen testimonio, se veía a Dios en su vida, se veía la obra del Espíritu Santo en su vida, su amor por Cristo, su servicio, todo lo que produce el Espíritu Santo en alguien que antes no era creyente, se veía en él. ¿O es que acaso Esteban se puso a hablar en lenguas en ese momento? ¿O hizo algún milagro? No. Pero también el Espíritu de Dios lo usó a Esteban en esa capacidad. Verso 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, porque era lleno del Espíritu Santo, también hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces también se habla de manifestaciones, pero se habla de la vida de la persona. Y aun cuando está siendo apedreado, se resalta en el capítulo 7, verso 55, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces pone los ojos en el cielo y ve la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Capítulo 9. Saulo es convertido y lo leímos, lo mencionamos ahora. Entonces Ananías entró, verso 17, Hechos 9, 17, perdón. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De Bernabé en Hechos 11, se dice que era un varón, verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, es decir, de cómo se había recibido la palabra en Antioquía, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó verso 22, perdón. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Noten que dice era, no dice fue lleno como una experiencia, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Así que la iglesia necesita ser llena, los creyentes. Hechos 13, termino con esta parte donde dice en el verso 52, y los discípulos, refiriéndose a la iglesia, a las iglesias, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra entonces lo que apunta es al don, a la gracia que se nos ha concedido como iglesia de ser llenos del Espíritu Santo. Que en algunos casos se ve, y ahorita lo vamos a explicar más, de momentos como una experiencia, pero se habla también acerca de ser lleno,
de un estado de llenura. No todos son experiencias. Cada vez que viene un supuesto profeta o apóstol a visitarnos. Era lleno del Espíritu Santo. Ahora, Efesios capítulo 5. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo entonces? Mano, ya necesito el Espíritu Santo. Efesios 5, yo creo que se le está escribiendo a la iglesia. Ahora acá yo quiero ir añadiendo mencionando algo que para algunos que me escuchan van a creer que yo soy pentecostal o que voy por esa línea, porque dentro de la denominación bautista, a la que pertenecemos obviamente, pero dicen la llenura del Espíritu Santo significa recibir al Espíritu en la conversión. Y ahorita vamos a entrar a esos detalles. Pero lo que yo quiero creer es que aquí, como una introducción a eso, en Efesios 5 Pablo le está hablando a creyentes, a una iglesia, no a inconversos. Y a creyentes les dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué? Sed, no dice como una experiencia, sed. Sé lleno del Espíritu Santo. ¿A quiénes se le dice eso? A creyentes. Si son creyentes, como vamos a explicar después, quiere decir que ya se convirtieron a Cristo y ya el Espíritu Santo estaba en ellos. Pero aquí dice sed llenos. Ahora, ¿cómo ser lleno? Si aquí cuando dice sed llenos, es algo que está el verbo está en pasivo, es decir, es algo que uno necesita, pero no hay nada que uno pueda hacer. Entonces, ¿cómo puede ser uno lleno? Yo quiero que veas el contraste primeramente. En el verso 18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y en el verso el capítulo 4, verso 30, que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? O sea, en el día de la redención, cuando tú te convertiste, como él mismo lo explica en el capítulo 1, toda persona que realmente se convirtió recibe el Espíritu Santo. O sea, dice, ya lo tienes, pero dice, no lo contristes. Y después, ¿qué dice? Más bien, sé lleno. Y ese es el problema de la iglesia. Quizás es el problema tuyo. Si realmente tú has creído en Cristo, la pregunta ahora es si tú estás viviendo siendo lleno o contristando al Espíritu. ¿Y cómo contristo al Espíritu? Te estamos diciendo, el Espíritu Santo te está guiando a la verdad, a la obediencia, al servicio, a conocer a Dios, y tú, que no. Le haces la vuelta, no le das importancia a lo que el Espíritu Santo está produciendo para ti. Estás comenzando a tener gozo al leer la palabra, pero no quieres estudiarla, no quieres congregarte. Porque déjame decirte de nuevo, la salvación es personal, es cierto, pero no es individual. A mí el Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios 12, me sumergió, me bautizó en la iglesia. Entonces no quieres congregarte, no quieres obedecer, etc. Y después estás en la iglesia, pareces un muerto. Y acá la exhortación es fuerte, no contristéis al Espíritu Santo. Al contrario, ahí ven el contraste, sé lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Bueno, hermanos, si no tenemos el tiempo de leer, pero desde el capítulo 1 hasta el 3, Pablo está explicando lo que es el Evangelio de Cristo. Y es como que faltaran páginas, es como que cada versículo es una introducción a un tema tan glorioso. Para ser lleno del Espíritu Santo hay que tener un apropiado entendimiento del Evangelio de Cristo. Lo cual es una cosa va con la otra. Si tú entiendes bien el Evangelio es porque el Espíritu Santo está en ti. Pero ¿a qué doctrina tú te expones? Entonces el contraste, para que ustedes vean, está en la carta a los Gálatas. Los Gálatas, como otras regiones, fueron invadidas por falsos predicadores que predicaban otro evangelio, otro Jesús.
Y Pablo le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? Increíble cómo cuando no se te da el evangelio correcto, lo cual quiere decir que tú vas a comenzar a confiar en tu carne y en tus obras y en tus méritos, y terminas tú en la carne. Y Pablo les advierte a los Gálatas en el capítulo 5, le dice, estas son las obras de la carne. Pero después le dice, pero el fruto del Espíritu es. O sea, no hay un término medio, o estás viviendo en la carne como si fueras carnal, y es por tu entendimiento equivocado del evangelio. Por ejemplo, si alguien viene predicando un evangelio de libertinaje, donde supuestamente tú puedes hacer cualquier cosa y siempre eres perdonado y no hay consecuencias, ahí vas a comenzar a contristar al Espíritu, mientras tú te das gusto en cualquier cosa que van contra la santidad de Dios o la justicia de Dios. Un evangelio no solamente de libertinaje, también un evangelio legalista va a terminar llevándote a ti a contristar el Espíritu. Pero a partir del capítulo 4 se nos habla acerca de andar como es digno. Entonces, cuando dice sé lleno, primeramente se nos está diciendo caminemos como es digno del Señor, creciendo en Cristo, en unidad. En el mismo capítulo 4, de verso 7, se dice, ya no andes como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 22, despójate del viejo hombre. Es decir, en tu carne y sus deseos, despoja, quítala, ponla en la cruz donde murió con Cristo. Vístete del nuevo hombre. Verso 25, desecha la mentira. Sino más bien habla la verdad. Enójate, pero no peques. No des lugar al diablo, no te expongas a la tentación. Si hurtabas, ya no robes, ahora trabaja. Verso 29, no salgan palabras corrompidas de tu boca. En otras palabras, por eso dice Pablo, no contristes al Espíritu. En tu andar, tú estás, si andas conforme a la carne, conforme al viejo hombre, estás contristando al Espíritu de Dios. Verso 31, quítate de ti toda amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia, sé benigno. Entonces, y al contrario, no solamente te dice en qué no debes andar, sino en el capítulo 5 te dice en el verso 2, anda en amor. Ya no te metas en nada que tenga que ver con fornicación, verso 3, o inmundicia, o avaricia. Aprovecha bien el tiempo, no te embriagues, dice en el versículo 18. Y si no, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo hay que entender bien el Evangelio y andar como es digno del Señor? Pero si tú andas en la carne, en tu carne, en avaricia, en lujuria, en pleitos, o sea, ¿cómo no vas a estar contristando al Espíritu de Dios? Y si no sé lleno, es andando como es digno de Cristo, andando en amor. No te embriagues. Si uno se da la borrachera, ¿cómo puede uno estar esperando que ser lleno del Espíritu Santo? Ahora, a propósito, hermanos, como un comentario, qué pena que en muchos lugares, el versículo 18 se le dice a la gente, no te embriagues ya con vino, embriágate del Espíritu. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay eventos enormes donde a la gente se le dice, bebe del Espíritu, embriágate del Espíritu, y todos comienzan a actuar como borrachos. ¿Eso dice este versículo? Cosas rarísimas están pasando desde hace mucho, en muchas llamadas ambientes cristianos. La embriaguez del Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios te va a trastornar tu mente y vas a decir incoherencias y realmente comienzan a portarse así y no necesariamente están actuando. Gente se deja impresionar por eso y a saber si hay demonios también manifestándose ahí. Porque Satanás no te va a decir, yo soy el diablo. Satanás se disfraza de y dice que lo mismo, dice Pablo, hacen sus ministros.
Entonces, hermanos, sed llenos, es un estado. Es un estado, y ustedes pueden ver que, por ejemplo, cuando decíamos, el Señor cuando estuvo con sus discípulos resucitados ya, sopló en ellos, el Señor sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero ya en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, les dice que esperasen a la promesa del Padre. Les dice, porque seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces sí, la palabra de Dios es clara en cuanto que una cosa es recibir al Espíritu Santo, pero otra cosa es ser lleno. Ahora, uno puede, ¿cuándo es que uno recibe el Espíritu Santo? En el momento que uno cree, como hemos visto, si quieren apuntarlo por el tiempo, Efesios 1, 13, 14, ya está usted en el libro de Efesios y lo puede ver. Dice en el verso 13 del capítulo 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que alguien se convierte a Cristo, recibe el Espíritu de Dios, es transformado, y Dios viene a morar en él. En muchos casos, ese momento de conversión ha sido tal que aún en la misma conversión esa persona estuvo llena de Dios. Fue una experiencia increíble. Pero de que viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo. Pedro le dijo a los judíos que le dijeron a él en Hechos capítulo 2, varones hermanos, ¿qué haremos después que él predicó? Él le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, dice, y recibiréis el don. En la conversión, inmediatamente se da este regalo, que es el Espíritu Santo. Y a propósito, de nuevo hago el énfasis, que Pedro le llama en Hechos 2:38 el don, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una gracia de Dios a nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibirlo. Si tú crees que hay algo, tienes que darte cuenta que es Cristo, es quien paga para que nosotros ya lo recibamos. Y hace mal cualquier hombre que dice que habla en representación de Dios, pidiéndole a la gente ofrendas, diezmos, promesas para recibir la bendición de Dios. Eso es totalmente opuesto al Evangelio. El Espíritu Santo no hay algo que tú puedas hacer. Ya lo has recibido, si te conviertes lo vas a recibir, y la llenura también es parte del don. Es una gracia de Dios, que Dios te la da en abundancia. Y el Espíritu Santo es dado directamente por Dios, no hay ningún hombre que lo dé. Pero cuando en la palabra de Dios se habla, cuando en Hechos 1 el Señor le dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo, obviamente se refería a la llenura, porque cuando ocurre en el capítulo 2, dice, fueron llenos. ¿Ok? Entonces, en el pentecostalismo se habla por eso de la segunda bendición, y se hace mucho énfasis en que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra es ser lleno. Cuando nosotros hemos visto que en la misma palabra de Dios se presenta como una experiencia, pero como un estado también. No siempre es una experiencia. Y lamentablemente en el pentecostalismo, en mucho del pentecostalismo, se dice, si eres lleno, tienes que hablar en lengua, y se habla de que tienen que haber señales. Cuando hemos visto que no, que hombres llenos del Espíritu Santo, lo que la palabra dice es cómo ellos hablaron acerca de Dios. Entonces, si bien es cierto en la Biblia nos presenta que recibir al Espíritu Santo como un sello, como algo inicial, pero ya uno lo recibe. Y uno, desde la conversión, ya uno tiene un gozo, tiene algo que no tenía antes. Pero la palabra nos exhorta a ser llenos. Entonces, el bautismo se refiere a la llenura, a ser llenos. Y de nuevo, por eso decimos Pablo acá en Efesios, a la iglesia, que ya había sido sellada, como hemos leído,
con el Espíritu Santo no solamente lo mencionó en el capítulo 5, sino en el capítulo 4, verso 30, cuando le hable, no lo contriste porque ya fuiste sellado, ya tienes el Espíritu Santo, dije, sé lleno. No contristes al Espíritu. Si en el Espíritu de Dios tú te expones al tentador, tú eres nada sin el Espíritu de Dios. No puedes entender la Escritura. Lo único que tú tienes que, como creyente, si realmente eres creyente, es ya no andar en la carne, despójate de eso. Anda como es digno del Señor. No esperes ser lleno del Espíritu Santo si todo el día estás viendo Facebook, Instagram, TikTok o lo que sea. O si tu manera de descansar solamente es ver películas, lo cual, no, de nuevo, no estamos cayendo en un legalismo, pero si cada día pasas horas viendo películas, ¿cómo esperas ser lleno del Espíritu Santo? Y de pronto te va a pasar, lo más probable que, porque los que hacen eso son, el ejemplo que tenemos en la Escritura es Sansón. Sansón tenía el Espíritu de Dios. Desde el nacimiento. Pero él andaba en la carne. Y se permitía un pecadito aquí, una desobediencia aquí, una ira aquí, una venganza acá. Hasta que un día cometió un error. Y cuando él se despertó, él, al igual que muchos cristianos, dijo, igual Dios va a obrar igual conmigo. Y el Espíritu Santo ya se había ido de él. Y le echaron mano y le sacaron los ojos y lo ataron con grilletes hasta que él se arrepintió. Y el Espíritu de Dios volvió a obrar en su vida. Sí, mucho énfasis a veces, y teológicamente es correcto decir, si el Espíritu Santo ha venido, no se va a ir, pero hay mucha gente que lo está contristando de tal manera que es como si ya no estuviera. Y en este mundo todo nos dice, reemplaza al Espíritu Santo con diversión, con placeres extremos, con aventuras, con entretenimiento. Las mismas iglesias a veces reemplazan al Espíritu de Dios. ¿Y qué ponen? Humo, luces, rayos láser. Y te dicen, la gloria de Dios. Una iglesia enorme en California, que supuestamente habla mucho acerca del Espíritu Santo y del poder. Dicen que la gloria de Dios se está manifestando porque caían cosas brillantes del cielo. Y alguien notó que era del aire acondicionado. O sea, alguien estaba tirando en el aire acondicionado papelitos brillantes, pero ya a los de abajo, la gloria de Dios, wow, y la gente se vuelve loca. Falsificaciones. Porque lo que hace el Espíritu Santo es glorioso, hermano, y lo que hace es muy distintivo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a estar perdiendo el tiempo en hacer caer papelitos brillantes diciendo que es oro? ¿Saben por qué el Espíritu Santo no haría eso? Porque Él no quiere despertar la avaricia en nosotros. ¿Qué pasaría si ahorita comienza a caer monedas de oro? Yo sé que usted diría, hermano, por favor pase usted adelante, recoja usted primero, yo después, ¿verdad? Eventos donde dice que cayeron plumas de ángeles han caído en el evento. Yo sé que para algunos esto que estoy diciendo es raro, dicen, ¿de qué está hablando? Pero para los que tenemos bastantes años en la fe, les quiero decir que eso es bien común. Y si no lo entiendes ahorita, no te preocupes, pero cuando lo veas ya sabes. Es andar. Entonces, ser lleno del Espíritu, ¿qué puedes hacer? Es un don. No, solamente no lo contristes. Anda, sé guiado por el Espíritu. Y cuando peques, inmediatamente vuelve a la senda. Pide perdón. No pierdas la sensibilidad. Pero sí sé algo, que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, seréis llenos o seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y lo que yo sí sé es que ellos fueron a lo que se conoce el aposento alto. ¿Y qué hacían ahí? Oraban.
Porque la oración no es una técnica para recibir el Espíritu Santo. La oración a Dios es la dependencia del creyente, la adoración y la dependencia de aquel que sí es Dios. Así que ellos, mientras no tenían el Espíritu Santo, Dios, ¿qué les dijo? O sea, la llenura. ¿Qué les dijo? Esperen. Ya eran sus discípulos. Esperen. ¿Y qué hacían ellos? Oraban. ¿Qué puedes hacer? Entonces te puedes decir, órale a Dios. Dile, Dios, lléname, perdóname, límpiame. Clámale a Dios, te necesitamos. No es que tú vas a lograr con eso, pues no hay mérito en la oración. En la oración lo que se expresa es necesidad genuina. Y lo otro que puede pasar con tu vida es ser expuesto al Evangelio, ser expuesto a la palabra, ser expuesto a buena predicación, que te lleve a Cristo, que te lleve a la gracia de Cristo, a la obediencia, a la piedad. ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes ven Efesios 5:18, es muy similar, desde el 18 al 20, es muy similar a Colosenses 3:16, donde acá dice, ser llenos del Espíritu Santo, pero en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Se confundió Pablo, en una carta dijo, sé lleno del Espíritu, y en otro dijo, sé lleno de la palabra de Dios. Es que el Espíritu Santo mismo ha inspirado las Escrituras y habla de Cristo. Exponte a buena enseñanza. ¿Qué haces pasando todo un día sin leer la Biblia, sin escuchar a un buen predicador, si es que tienes internet? ¿Cómo vas a ser lleno? Lo único que vas a ser lleno es de tus ideas. Oh, pero qué precioso es escuchar a un hermano que te expone las Escrituras de una manera genuina. Tantos buenos predicadores que hay. Y leer las Escrituras. Y por último, hermanos, terminando, fíjese en el aspecto de la llenura del Espíritu Santo, Dios nos está confirmando con Pentecostés. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo llena a judíos, a convertidos judíos. Apúntenlo nada más. Luego en Hechos 8, del verso 14 al 17, se convierten samaritanos, no judíos, sino samaritanos. Y son llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 10, verso 45, gentiles son llenos del Espíritu Santo. Ese énfasis hace el libro de los Hechos. Porque el mismo Señor Jesús le dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es la gracia de Dios visitando a hombres de todas las naciones. Es lo que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No descuidemos la llenura del Espíritu Santo. No busquemos solo experiencia. No, ser llenos. El descuido de la llenura del Espíritu Santo viene por no valorar quién es el Espíritu Santo y lo que haces. Por creer que siempre la gracia de Dios te va a cubrir. No importa si tú descuidas a Dios, tú siempre vas a estar bien. Acuérdate de Sansón. No estoy diciendo que el Espíritu Santo se va a ir de tu vida, porque creemos que el Espíritu Santo va a permanecer ahí, pero va a parecer que se fue. Y de pronto tú vas a estar en una iglesia, vas a venir a congregarte, pero en ti no hay gozo. En ti no hay deseo de congregarte. Oh, pero deseo de Netflix, o de ir de shopping o lo que sea. Ajá. Deseo de servir, no hay. Deseo de leer la palabra, no hay. Pero cuando venga lo que tú temes, vamos a ver quién te va a ayudar. Pastor, ore por mí, pastor.
y tú ni te congregas, ni lees la palabra, ni sirves. ¿Tú crees? El pastor no reemplaza al Espíritu Santo. Podemos orar por ti. A veces yo veo hermanos sufriendo en la prueba terriblemente. Y no por el sufrimiento de la prueba en sí, sino porque espiritualmente están. En cambio hay otros hermanos que en la prueba están con gozo. A mí les quiero decir, hermanos, y lo digo con mucho cuidado pero alguien en medio de nosotros, solo los que estuvimos presentes en la oración, un día viernes tuvimos una oración y éramos solo 6. De toda esta iglesia, de toda la congregación. Y una persona ahí estaba con un malestar tremendo. Y lo que dijo fue esto. No voy a decir el nombre, pero los que estaban ahí saben. Dijo: si yo he trabajado hoy día así, con este dolor, ¿cuánto más no debo estar presente en la oración? Entonces, hermanos, no valorar el Espíritu Santo cuando te venga el momento. ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes, de la parábola de las 10 vírgenes? 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. El esposo venía. Ellas estaban preparadas para la boda. Pero 5, todas tenían lámparas, pero 5 no habían cargado suficiente aceite. Es el típico cristiano que dice: no importa, así como esté yo siempre voy a estar ahí. El aceite sea lo que tipifique, porque el punto es que cuando era de noche y el esposo, el novio venía y tenían que ir a encontrarse ella con el novio, no tenían que les alumbre. En la Biblia, yo no estoy exactamente seguro de la tipología en ese momento del aceite, pero puede ser el Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía. Puede ser el Espíritu Santo y la palabra, porque la palabra también alumbra. En medio de este caminar oscuro, Pedro dice que la palabra alumbra como antorcha, la palabra profética, que es la palabra de Dios. Alumbra como antorcha en la noche. Pero es el Espíritu Santo también que nos guía en esta oscuridad, en este mundo oscuro. Ahí el Señor me está hablando de 5 negligentes. Yo les quiero decir que esas 5 vírgenes negligentes, cuando llega el esposo, le piden a los otros. O sea, su seguridad estaba basada en ser parte de un grupo. Y los otros dijeron: yo no te puedo dar, porque hay cosas que no le podemos dar a otro. El argumento que usa el Señor es: si te damos, ustedes se van a quedar sin aceite y nosotros también. Que es un argumento de la preservación. Primero yo tengo que pensar en mi vida espiritual con respecto a Cristo antes que los demás. Yo no puedo dejar de perderme este matrimonio por servir a alguien. Entonces aparece la voz que dice: viene el esposo. Y arreglan las lámparas y no tenían aceite. Todas se habían quedado dormidas. Y mientras ellas van a comprar el aceite, porque ahora sí, el esposo vino y se llevó a las 5 prudentes. Pero estas insensatas tenían seguridad de salvación, como se enseña en tantas iglesias, que doctrinalmente nosotros creemos en la seguridad de salvación, pero hablamos de esa falsa seguridad de salvación mezclada con un libertinaje. Y entonces viene el marido, el novio, se lleva a las 5 prudentes. Y después vienen estas y dicen: hello, aquí estamos, ábrenos. Habiendo descuidado algo tan importante. ¿Y qué le dice el novio? ¿Qué le dice el esposo? ¿Quiénes son ustedes? Dando el Señor a entender que quienes realmente van a estar con Él, esto no se trata de méritos, pero son aquellos que tienen aceite, que son prudentes. No descuides. De nuevo, en la tipología, si es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, no descuides. No descuides.
al Espíritu Santo. Sé lleno. Este Espíritu Santo solo se lo da a creyentes. No siempre hay imposición de manos cuando lo han recibido. No siempre hay señales milagrosas, sino que lo vemos en la Escritura siendo como una impartición en algún momento, pero sobre todo ser un estado de vida de un creyente. Y ese Espíritu da poder, valentía, claridad del Evangelio. Y Dios es glorificado. Te invito a poner de pie. Sé llenos del Espíritu Santo. No, hoy día se dice, sé lleno de diversión. Todo diversión, en las mismas iglesias. La música es para diversión, ya se baila salsa, se baila dembow, se baila de todo en las iglesias, llamadas iglesias. Hoy si alguien dice algo, dice, no, que usted es legalista, usted juzga. Pero es una falsificación del gozo que produce el Espíritu Santo. ¿Que sabes cuándo vas a ver el gozo? Cuando te dé fortaleza en adversidad. Cuando sigas creyendo en Cristo a pesar que por la prueba otra persona hubiera renunciado. Tú no eres mejor. Es la promesa de Dios de darte al ayudador, al consolador, a alguien en el cual está el poder, la garantía que como creyente vas a llegar. No, ahora lo hemos reemplazado con luces psicodélicas, con humo, con un show, y se dice, esa es la gloria de Dios. Y mucha diversión y chistes y comedia en la iglesia. Pero no, el Espíritu Santo es glorioso, hermanos. Tiene unas características gloriosas. Y tú lo necesitas. Sin Él, solamente te lo digo de esta manera, sin Él, tú y yo estamos muertos. Así que si lo tienes, valóralo. Sé como las vírgenes prudentes. No te confíes y descuides lo que es importante en esta vida con tanta oscuridad hasta que nos encontremos con Cristo. Oremos.